Bienvenidos a la información deportiva en el magazine de Telezapatoca, proyectando la imagen actual. Vamos a hablar de muchos temas que tienen que ver con la actividad física en el día de hoy. Ustedes saben que desde el 20 de marzo pasado inició en nuestro país con un simulacro el aislamiento preventivo obligatorio, es decir, lo que muchos llaman el confinamiento o la cuarentena. Y a partir de ese momento el deporte en el mundo se paralizó. Las diferentes actividades deportivas en todas las disciplinas, tanto a nivel aficionado como a nivel profesional. Lo que sucede es que en algunos países del mundo el coronavirus llegó primero que a Colombia y en otros llegó después. Entonces algunos ya han quemado unas etapas en las cuales nosotros apenas nos encontramos. Y es así como se ha reabierto la actividad deportiva o se ha dado reapertura en algunos países del mundo, sobre todo a nivel profesional. A nivel aficionado aún se mantiene parada la actividad física. Hablemos de Colombia. Hasta el día 15 de marzo se jugó fútbol profesional en nuestro país, tanto de la liga como del torneo Betplay, es decir, tanto la primera A como la primera B del fútbol colombiano, hasta el domingo 15 de marzo. Es decir, que llevamos abril, mayo, junio, julio, es decir, prácticamente 4 meses y medio sin fútbol profesional en Colombia. ¿Qué va a pasar en el fútbol profesional de nuestro país o qué está pasando en este momento? Hay una división interna por varios motivos. Hay quienes desean que continúe en la presidencia de la DIMAYOR, de la División Mayor del Fútbol Colombiano, Jorge Enrique Vélez. Hay otros que están pidiendo su salida. En el momento en que grabamos esta nota, se cumplía una asamblea de la División Mayor del Fútbol Colombiano con los 36 clubes, 20 de la A y 16 de la B, para definir el futuro del presidente de la DIMAYOR, Jorge Enrique Vélez. Pero ahí no paran los problemas para el fútbol colombiano. También hay inconvenientes al interior de la Federación Colombiana de Fútbol que preside el barranquillero Ramón Yesurún. Hace poco, después de una investigación larga, extensa, fueron sancionados por el mal manejo que le dieron a la boletería para los partidos de la eliminatoria al Campeonato Mundial de Rusia 2018. Entonces han sido sancionadas la Federación Colombiana de Fútbol, sus dirigentes y el ministro del deporte en nuestro país, que es Ernesto Lucena. Recordamos que la viceministra del deporte es una santanderiana, Lina María Barrera Rueda. A través del Ministerio del Deporte, el gobierno nacional le ha pedido a los directivos de la Federación Colombiana de Fútbol que renuncien a sus cargos ante esas anomalías por las cuales ya fueron castigados. Pero eso quiere decir que hay problemas en la Federación Colombiana de Fútbol por malos manejos económicos, que hay inconveniente división de los clubes del fútbol colombiano, unos que apoyan, otros no, la continuidad del presidente de la Federación de la DIMAYOR. Y lo mismo con el presidente de la Federación Colombiana de Fútbol. Ya se autorizó, después de unos protocolos autorizados por el Ministerio de Salud y por el Ministerio del Deporte, se autorizó a los clubes del fútbol colombiano el inicio de entrenamientos individuales. Cada club del fútbol colombiano, llámese de la A, que son 20, y de la B, que son 16, contrató con una empresa que estuviera obviamente certificada, hizo las pruebas de COVID-19, de coronavirus, donde en la gran mayoría de equipos hubo personas positivas, llámese jugadores, llámese cuerpo técnico, llámese directivos. Son 41 personas por delegación, por equipo. Salieron positivos, esas personas entraron a confinamiento o aislamiento, a la llamada cuarentena, y comenzaron entrenamientos individuales después de llenar esos requisitos. Más adelante vienen los entrenamientos colectivos y luego el reinicio del campeonato. Pero el reinicio del campeonato es una incertidumbre en este momento. No se sabe cuándo vaya a ser, se había hablado de agosto, va a ser muy difícil en agosto, ahora se habla de septiembre. No se sabe si se prosigue el sistema de campeonato que se traía. Recordemos que en Colombia se juegan 2 campeonatos al año, 1 por semestre. Hay 2 campeones al año en primera división. No se sabe cómo se vaya a terminar siendo el tema del ascenso del fútbol colombiano y el descenso también. Los que de la A pasan a la B y los de la B pasan a la A. Eso está por decidirse, el sistema de campeonato, cuándo. Eso depende mucho de la fecha en que se reinicie, si se va a jugar en unas plazas en específico o se va a jugar con partidos de ida y vuelta, porque hay ciudades o regiones del país donde el coronavirus está en un mayor número que en otras partes. Por ejemplo, Barranquilla es una ciudad donde es muy complicado hoy por el tema del coronavirus. Hay otras ciudades del país donde la situación no es tan crítica en cuanto a la pandemia, pero esto ha llevado a que haya dificultades en la práctica del deporte. Lo único cierto en el fútbol colombiano hoy es que en el momento en que grabamos esta nota estaba
en entredicho la continuidad del presidente de la DIMAYOR, que hay problemas por corrupción de los directivos de la Federación Colombiana de Fútbol, que no se ha definido cuándo se reinicia el campeonato del fútbol colombiano y el sistema que se va a jugar, el fixture que se va a realizar, y que algunos equipos ya cumplieron con esa etapa, cumpliendo los protocolos de bioseguridad y están entrenando individualmente. El primero en hacerlo fue Nacional, el segundo fue el cuadro Deportivo Cali. El equipo del fútbol colombiano, después de hacer las pruebas con más casos, se llama Barranquilla Fútbol Club, que es una derivación del Junior de Barranquilla. 10 casos positivos de coronavirus dieron en el Barranquilla Fútbol Club. En Europa, en la gran mayoría de países de Europa, donde ya pasaron etapas que nosotros hoy vivimos, ya se ha reiniciado el fútbol profesional, pero con partidos a puerta cerrada, es decir, sin público. Por ejemplo, en España se jugaron las 11 fechas que faltaba jugando domingo, miércoles, domingo, o jugando fines y mitad de semana. Y cuando reinició el campeonato, el Barcelona le llevaba 2 puntos al Real Madrid. El Real Madrid en 11 fechas ganó 10 partidos y empató 1, es decir, hizo 31 de 33 puntos. Mientras el Barcelona ganó 7 partidos, empató 3 y perdió 1, es decir, hizo 24 puntos. En 11 fechas, Real Madrid, que tenía un calendario más cómodo, le sacó un total de 7 puntos de diferencia al Barcelona, y Barcelona le llevaba 2 puntos, le ganó el título en la penúltima fecha y le terminó ganando por 5 puntos en la tabla de puntuación. El Barcelona quedó subcampeón, el Real Madrid quedó campeón, el equipo de Zinedine Zidane. ¿Qué podemos decir del Real Madrid? Es un hecho que James Rodríguez sale del equipo. Es más, de los últimos 11 partidos después de que se reinició el campeonato, después de la pandemia en España, solamente en uno jugó, fue titular, jugó 75 minutos. Es más, los últimos partidos le pidió al técnico que no lo convocaran. Tuvo problemas. Se va del Real Madrid James Rodríguez. ¿Para dónde? No se sabe. Si sea para Inglaterra, si sea para Italia o sea para Portugal. Es más, se habla del mismo Atlético de Madrid en la misma capital española. Pero hoy todavía no se sabe el futuro de James Rodríguez, que ha tenido muchos inconvenientes de índole personal, de disciplina. Es decir, ha incurrido en actos de indisciplina, ha tenido muchas dificultades. Un jugador de 29 años de edad, cucuteño, de la ciudad de La Juana Atalaya, en la capital norte santanderiana. Por el lado del Barcelona quedó de goleador Messi, de nuevo el Pichichi en España, 25 goles e impuso récord, 20 asistencias, es decir, 20 pase gol en esa temporada 2019-2020. Pero el Barcelona terminó perdiendo el título después del reinicio del campeonato, donde empató algunos partidos que no tenía por qué haber empatado e inclusive perdió un compromiso. Eso por el lado de España. En Inglaterra, por ejemplo, el Liverpool, que el año pasado fue el campeón de Champions, pero hoy está eliminado de la Champions, logró después de mucho tiempo el título de la Premier League. Es más, nunca desde que está jugando este estilo de campeonato en Inglaterra, la Premier League, el Liverpool había sido campeón con un técnico alemán. Logró el título imponiendo récord, faltando 8 fechas para terminar el campeonato. 8 fechas, eso en Inglaterra. Por ejemplo, en Alemania, la Bundesliga, la volvió a ganar por 8ª vez consecutiva el Bayern de Múnich, que es favorito inclusive para la Champions esta vez, el Bayern de Múnich. Son campeonatos que se reiniciaron. En Portugal ganó el Porto, de 2 colombianos, Andrés Mateus Uribe y Luis Díaz. Inclusive Luis Díaz en los últimos partidos fue titular, Andrés Mateus Uribe, que era titular, luego terminó siendo suplente, pero alternaron ahí en el equipo del Porto, que volvió a ganar el título en el fútbol de Portugal. En Italia, ¿cómo andan las cosas? La Juventus, con todo y que perdió esta semana 2-1 contra Udinese, lleva 6 puntos al segundo, el Atalanta. La Juventus tiene a Cristiano Ronaldo, goleador portugués, y tiene el colombiano Juan Guillermo Cuadrado, que ha venido jugando como lateral por derecha, lateral por zona derecha. Y el Atalanta hace una campaña, el equipo de Bérgamo hace una campaña extraordinaria con Duván Zapata, que hoy es pretendido por varios equipos importantes del fútbol europeo, y Luis Fernando Muriel, que es un jugador atlanticense, que impone un récord. Luis Fernando Muriel es el máximo goleador en la historia del fútbol italiano como suplente, porque no es titular, y cada vez que entra, coge las defensas del equipo contrario ya cansadas, devoradas, y termina marcando gol. Es el jugador que más goles ha hecho en una temporada del calcio italiano siendo emergente, siendo suplente. Es una gran campaña. Sin embargo, va a ser muy difícil que le quiten el título del fútbol italiano al equipo de Turín, a la Juve, a la Juventus. Eso para hablar de lo que ha sido el reinicio de campeonatos del fútbol europeo.
en Francia no se reinició y en otros países tampoco. Eso es decisión de cada uno de los directivos y de los clubes de los diferentes países. Se viene algo muy importante, que es un mini mundial, ahora en el mes de agosto, en territorio portugués, en Lisboa, que es la continuidad del torneo más importante de clubes en el mundo, que es la Champions. En este momento hay 4 equipos que en cuartos de final ya clasificaron para la etapa siguiente, ¿sí? Pero hay 4 equipos, perdón, en la fase de octavos de final, hay 4 equipos que ya clasificaron y 4 que están por clasificar, que falta jugar los partidos de vuelta. Los partidos de vuelta, esos 4 partidos de vuelta se van a jugar en las sedes del equipo que le falta jugar de local porque ya lo hizo de visitante, pero obviamente sin público, que esas son unas grandes pérdidas económicas para los clubes, sobre todo los clubes taquilleros. Y luego ya los 8 equipos que van a jugar cuartos de final se reúnen todos en Lisboa a jugar en sede única y un solo partido, ya no partidos de ida y vuelta local y visitante, sino solamente un partido, 4 partidos de cuartos de final, los 2 partidos de semifinal y la final. Recordemos que en Europa siempre las finales es a un solo partido, no es partido de ida y vuelta, sino un solo partido en cancha neutral. Esta vez, ante la imposibilidad por problemas de tiempo, se van a jugar los 4 partidos que faltan de octavos de final, se van a jugar 4 partidos de cuartos de final, se juegan las semifinales y la final de la Champions. Y muy parecido se va a hacer con la Europa League, que es el segundo torneo más importante de clubes en Europa. Ahora, en España se me quedaba decirles que descendió el Español, el equipo de Bernardo Espinosa, que descendió el Mallorca, el equipo de el Cucho Camilo Hernández, y descendió también el Leganés, y se salvó del descenso el equipo de Celta de Vigo, donde actúa Jason Murillo, el zaguero central. Carlos Vaca terminó lesionado, jugador del Villarreal. Eso para hablar de los colombianos en el exterior. Sin duda, el mejor jugador colombiano hoy en el fútbol del exterior se llama Juan Guillermo Cuadrado. Y muchos se preguntarán, ¿y las eliminatorias qué? Las eliminatorias van a arrancar en marzo, se aplazaron por el tema del coronavirus. Se habló de agosto, ahora se habla de septiembre, pero se está planteando por parte de la Conmebol, de la Confederación Sudamericana de Fútbol, que las 3 primeras fechas de eliminatoria se jueguen en Europa. ¿Por qué? Eso no está confirmado, porque es más fácil llevar a los jugadores locales a Europa que traer los jugadores que están en Europa a jugar a Sudamérica. Selecciones como Brasil, como Argentina, como Colombia, como Chile, como Uruguay, inclusive, la base de su selección juega en Europa. Entonces, por temas de coronavirus, teniendo en cuenta lo que está pasando en América y más exactamente en Sudamérica, se está planteando la opción de que se juegue las primeras fechas de la eliminatoria este año en territorio europeo, porque el año entrante no olvidemos que hay Copa América, que es la que se va a jugar este año entre Argentina y Colombia. Esa es una opción que se está manejando, una posibilidad simplemente. Esperemos a ver qué sucede. Ya hubo el pasado domingo, 19 de julio, un vuelo del Aeropuerto Internacional Dorado de Bogotá a territorio español, a Madrid, más exactamente, con delegación de deportistas colombianos. Entre ellos viajaron Edgar Bernal, el campeón del Tour de Francia, con dinamarqués, Nairo Quintana, el boyacense, ciclista, viajó Jorge Luis Pinto, que es el nuevo técnico de la selección de Emiratos Árabes Unidos, ya fue presentado el pasado miércoles como técnico seleccionado, había sido técnico de Colombia, de Honduras y de Costa Rica. 4 selecciones, es el técnico colombiano que más lejos ha llegado a un mundial, fue quinto con Costa Rica en el Mundial de Brasil 2014. Habría muchas otras noticias importantes que comentarles en el plano deportivo, pero el tiempo juega un papel importante, lo estaremos haciendo en próximas emisiones, pero ese es un panorama a grandes rasgos de lo que podemos comentar en cuanto a la parte deportiva tiene que ver en nuestro país y a nivel internacional. Gracias para todos, permiso.